Bien, jóvenes, bienvenidos entonces a la sesión número 3 de triángulos. Como siempre, nos da la bienvenida Platón, que nos decía que la geometría era tan importante que nadie debía entrar a su isla si no sabía geometría. Nosotros hoy día partimos con triángulos. Hasta ahora hemos tenido 3 sesiones. La primera de un nivel muy básico, ángulos. La segunda un nivel básico a medio, en circunferencia, las partes básicas de circunferencia, y hoy día nos toca ver triángulos. La sesión de hoy día, como siempre, está teniendo una tendencia al alza en nivel de dificultad. La de hoy día es una tendencia de nivel medio. Lo que vamos a ver hoy día, primero la definición de qué es un triángulo, las cosas básicas, clasificaciones y propiedades de los triángulos, y sobre todo lo que más debemos darle importancia hoy es a los elementos interiores de un triángulo, cuyas propiedades vamos a usar durante todo el resto del año. Así que adelante con nuestra sesión. Para ello, obviamente necesitamos saber de ángulos, en primer lugar, y en segundo lugar de las propiedades básicas de la circunferencia, ambos temas que hemos visto en la sesión número 1 y número 2 hasta ahora. Aplicaciones de triángulos, ustedes saben que aparecen en la vida diaria de muchas maneras diferentes, tanto en el arte como en la geometría es básica y esencial. Nosotros vamos a partir con los elementos básicos de triángulos hoy día. Primero, definición de triángulo. Es una figura plana y cerrada que tiene 3 trazos rectos. Esto es muy importante porque, paralelo a lo que nosotros estamos viendo, hay toda una rama de la matemática que se llama geometría en la circunferencia y geometría en las esferas. En particular, nosotros estamos viendo el paralelo a eso que se llama geometría plana. En ese caso, todas las propiedades que vamos a ver hoy día están referidas a esta figura, esta que está aquí. Es un triángulo que tiene, por supuesto, 3 lados, 3 ángulos. Los puntos les vamos a llamar vértices y los denotamos por letras. La propiedad básica, esto que ustedes vienen escuchando desde que entraron al colegio, ¿no? Los ángulos interiores de un triángulo miden siempre 180 grados en geometría plana. Lo que en general a los alumnos se les olvida es que los ángulos exteriores suman 360. Es una propiedad que se usa harto en geometría. La vamos a tener que recordar. Números básicos. Definición, primero, de ángulos internos. En este caso estoy mostrando en el vértice A, en el vértice B y en el vértice C, ángulos interiores. Los ángulos interiores que suman aquí 50, 30 y 100 son ángulos que están adentro y por lo tanto le llamamos interiores. Lo importante de esto es cuáles son los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores son los formados por la prolongación de cualquiera de los lados. Por ejemplo, aquí estoy en el ángulo B. La prolongación de cualquiera de estos lados me hace... me pasé la línea. Digo que la prolongación de cualquiera de esos lados forma un ángulo exterior. Voy a poner el puntero para rayar. De manera que aquí estoy en el punto B. Y en el punto B, este ángulo es el ángulo exterior, los 150 exteriores. Esto es el ángulo interior y, por supuesto, ángulo interior más ángulo exterior los denominamos como suplementarios. Les recuerdo, suplementarios significa, si yo tiro una pequeña línea aquí, que son 180 grados. Para recordar que 180 significa suplementario. Habíamos dicho hace unas semanas atrás que si necesito ver ángulos complementarios, una C, a una C le tiro una línea aquí y me queda algo bastante parecido a un 90. En este caso, ángulo interior más ángulo exterior son suplementarios y tienen que sumar 180. La primera de las propiedades nuevas del día. En segundo lugar, fíjense por favor que cada ángulo exterior, este que está aquí en el vértice B, suma 150. Y 150 siempre es la suma de los otros 2 ángulos opuestos. En este caso, este que suma 100 más este que suman 50 me dan los 150 del ángulo exterior que está en B. En el ángulo en vértice en C, el ángulo exterior 80 de 80 grados resulta ser la suma de los 50 de A y los 30 de B. En definitiva, cada ángulo exterior es siempre la suma de los otros 2 lados, de los otros 2 ángulos opuestos, digo. Ejemplo básico, ¿cuánto valen aquí los ángulos delta
aquí interno, y beta, el externo. Las propiedades son básicas. Si un ángulo vale 84, déjenme cambiar esto aquí. Si este ángulo vale 84, el siguiente ángulo 42, significa que entre estos dos ángulos, es decir, alfa más gamma, voy a tener 126. Así de fácil, aritmética básica. Si esto suma 126, el ángulo beta suma 126. El ángulo exterior, entonces, es 126. Si además me preguntasen cuánto es el ángulo delta, el interior, es justo lo que le falta a 126 para llegar a 180. Ambos son suplementarios. Así que voy a decir que le faltan 54 grados. El ángulo entonces delta es de 54 grados. Definiciones básicas que tenemos que ver hoy día. Primero, vamos a clasificar los triángulos según sus lados, con una serie de nombres, y según sus ángulos, con una serie de nombres diferentes. Estos nombres deberían entenderlos como algo básico. Tenemos que aprenderlos de memoria. No hay cómo deducirlos. Tenemos que saber que, en primer lugar, lo más usado de la columna izquierda es el triángulo equilátero, el azulito. Se caracteriza porque sus tres lados son iguales, claro. Equilátero, iguales lados, así de obvio. Isósceles significa dos lados iguales. Y el triángulo escaleno es que tiene los tres lados diferentes. No hay ningún par de lados iguales. Conclusiones asociadas a esto. En el triángulo equilátero, los tres ángulos son iguales y siempre valen 60 grados. La propiedad número 1 de los equiláteros. Todos son de 60 grados. También lo venimos escuchando desde que estamos en el colegio, claro. En los isósceles le vamos a llamar base a esta línea que está acá abajo y a estos ángulos que están acá sobre el lado base le llamamos lados basales, ángulos basales y además son iguales entre sí. Así que los ángulos basales corresponden a ángulos que son congruentes, son exactamente iguales entre sí. Por decir algo, si este valiera 65, este de acá también tiene que valer 65. Necesariamente, si es isósceles, tiene que ser igual. Esta propiedad es simétrica, es decir, si me dicen que este lado es igual a este lado, yo inmediatamente puedo decir que este ángulo es igual a este. Y además, si me dicen que este ángulo, por otro lado, es igual a este, yo tengo perfecto derecho a decir que estos otros dos lados son iguales. Los triángulos isósceles, entonces, un lado que es base, dos ángulos basales iguales y dos lados iguales siempre. En el escaleno no hay ninguna propiedad. En el tercero, en el de color magenta que estamos viendo aquí al final, ningún ángulo es igual a otro y ningún lado es igual a otro. Así que las palabritas de equilátero, isósceles y escaleno son palabras que tenemos que aprender a manejar todo el resto del año. Si alguno de ustedes no lo recuerda, no se duerma hoy día sin aprendérselas de memoria. Según sus ángulos, les vamos a dar a los triángulos otros nombres diferentes y podemos mezclar entre ambos. Por ejemplo, el ángulo morado que está arriba tiene sus tres ángulos menores a 90 grados. Como habíamos dicho en la primera sesión, los ángulos que son menores a 90 grados se llaman agudos. Así que la definición de acutángulo es un triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. Los tres son menores que 90. El más usado en los ejercicios, el triángulo rectángulo, que tiene en este ángulo, aquí en el arco amarillo, siempre 90 grados. Tiene un ángulo recto. Por definición, dado que un triángulo vale 180 en sus ángulos interiores, nunca un triángulo puede tener dos ángulos rectos. Solo uno, y nunca más que uno. Se llama triángulo rectángulo cuando tiene entonces un ángulo recto. Y si ese ángulo es mayor a 90 grados, normalmente solo puede haber uno de esos, y normalmente se pone en la parte basal, en la parte de abajo. Este triángulo recibe el nombre de obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Así que lo que nosotros tenemos hasta ahora son 6 nombres. Tenemos que aprenderlos perfectamente bien. 3 lados iguales, 3 ángulos iguales,
todo igual, equilátero. Dos lados iguales, dos ángulos iguales y un lado basal, isósceles. Y un triángulo escaleno, que en términos de parte académica no nos llama mucho la atención. Los profes no preguntamos mucho de eso, solo debemos saber su característica. Escaleno, como dice ahí, tres lados todos diferentes entre sí y sus ángulos son diferentes entre sí. Según sus ángulos dije, acutángulo, tres ángulos agudos y los lados me dan lo mismo. No hay ninguna referencia respecto a los lados. Si uno de sus ángulos es recto, ese se llama rectángulo y tampoco tengo restricciones respecto a los lados. Y por último, el obtusángulo, en que un ángulo es mayor a 90. No puede ser 180, claro. En el caso de fuera 180 no tendríamos triángulo. Así que en definiciones básicas, por favor considerar aquí la parte relevante. Digo que la parte relevante aquí es este ángulo. Si es rectángulo, nosotros decimos que esto es 90 grados. Y es lo que vamos a estar esperando. Característica entonces de los ángulos. Recordar esta imagen, por favor. El triángulo equilátero, 60, 60, 60, los tres. Es la propiedad número 1. Los dos ángulos basales iguales y el verde que está acá arriba no tiene ninguna restricción. Es lo que necesiten la suma de estos dos para llegar a 180. Y en el escaleno, claramente, todos diferentes entre sí. Veamos vocabulario básico en un triángulo y propiedades esenciales. ¿Cuáles son los elementos interiores del triángulo? Adentro de un triángulo podemos dibujar líneas, claro, pero hay algunas líneas muy especiales. La primera, la que ustedes ven ahí, esa línea roja en el triángulo ABC, es una altura. La definición de altura es que es una línea que sale desde un vértice, en este caso estoy viendo el vértice B, e impacta al lado opuesto siempre, siempre, siempre en 90 grados. Ahí hay 90 grados. Si eso es 90 grados, eso es una altura. No me importa si esto acá abajo es punto medio, si está más cerca de un lado del otro, no tengo ninguna restricción a eso. Es altura cuando impacta en 90 grados al lado opuesto. Definición de altura, entonces, muy sencilla, de un vértice hacia el lado opuesto. Y en el lado opuesto impacta siempre en 90 grados. Veamos algunos casos especiales. Un triángulo obviamente tiene tres lados, así que va a tener tres alturas. En este caso tengo el lado B. Estoy llamando la atención de ustedes sobre el lado B. En el lado B, esta es la altura. Aquí está la altura y por lo tanto esta línea roja que va hasta el vértice B es la altura de B. Pero resulta que A, que es este otro lado que está aquí, tiene también su propia altura. Desde este lado impacta una línea que va a dar al vértice A, al otro lado. Por lo tanto tengo una altura en el lado A y lo mismo con el lado C. Acá tengo el lado C y desde aquí, desde esta posición, sale una altura que va a impactar al vértice C. En un triángulo siempre necesariamente hay tres alturas. Ese punto H que está aquí al medio es la intersección de las tres alturas y tiene un nombre especial. Le vamos a llamar a esto ortocentro. El ortocentro es el punto de intersección de las alturas. En este caso, además, vamos a denotar, le vamos a llamar a las alturas como H sub A, H sub B, H sub C. Es muy usual entonces que denotemos, le llamemos a las alturas H. Más aún, hay algunos casos especiales. Fíjense este triángulo. Este es el triángulo A, B, que está aquí, C. Ese es el triángulo original. El verde, el que está sombreado, verde, claro. Si ustedes se fijan, está puesto de tal manera, es un triángulo obtusángulo, están puestas las alturas de tal manera que se cruzan, claro, pero no se cruzan en el centro del triángulo, se cruzan afuera. Analicemos. Primero, el más fácil de todo. En el lado C, que es este, tiramos una altura que impacta en este vértice, en el vértice C. Esta línea roja que está aquí es una altura, es la altura C. Sin embargo, no se cruza dentro del triángulo con ninguna de las otras.
Fíjense que lo que tuve que hacer es hacer la prolongación de este lado. Para el lado B, tuve que hacer esta prolongación. Esa prolongación pasó por aquí, por aquí, por aquí, y llegó acá, hasta ese punto. Ese punto es la prolongación de la línea B. Desde ahí hasta el vértice B es la altura B. Desde el vértice B hasta el lado. Si no impacta directamente en el lado, hacemos impactar en la prolongación del lado. H sub B, la altura de B, entonces está aquí. Y es solo este pedacito que va desde aquí hasta acá. Ahí. Lo mismo acá. Si ustedes se fijan, la altura A es solo este pedacito que está aquí. Desde el vértice hasta este punto. Porque este punto es la prolongación del lado A. La altura A no impactó directamente sobre el lado A. Así que tuvimos que hacer la prolongación. La prolongación llega hasta acá. Las líneas rojas son, en definitiva, las alturas. Y el ortocentro aquí, el punto de intersección de las alturas, está en esta posición, muy lejos del triángulo. Esto solo se da en los triángulos que son obtusángulos. Así que, propiedades. Saber definir una altura. Un trazo que va desde un vértice hasta el lado opuesto. Si no impacta en el lado opuesto, tiene que impactar en su prolongación. Y la intersección de las tres alturas se llama ortocentro. El ortocentro puede estar adentro o puede estar afuera. Y en algunos casos especiales, como un triángulo rectángulo, como el que vemos acá, el ortocentro no está ni adentro ni afuera. El ortocentro coincide con uno de los puntos propios del triángulo. Veamos este caso. Acá tengo un triángulo rectángulo. Por supuesto, el ángulo recto está aquí, en el vértice G. ¿Cuál es la altura correspondiente al vértice G? Correspondiente al vértice G está esta línea segmentada que va a impactar aquí. Esto de aquí es la altura G. E impacta en ese punto. Pero ¿cuál es la altura que corresponde al vértice I, que es ese? El vértice I necesita su altura. La altura del vértice I sale de I y va a impactar al lado opuesto. Solo que el lado opuesto es este que está acá. Es el otro cateto, porque este resultó ser un triángulo rectángulo. Así que la altura del vértice I es la altura 1 que tenemos acá. Lo mismo desde el otro lado. La altura desde el vértice H hasta su respectivo lado opuesto es hasta acá. Así que la altura 2, este pedazo de aquí, es la altura correspondiente al vértice H. En definitiva, siempre que tenga un triángulo rectángulo, dos de sus alturas van a coincidir con sus catetos del triángulo rectángulo. Esos son todos los casos especiales. O el ortocentro está adentro o está afuera, y si es rectángulo, está en el vértice del rectángulo. Segundo elemento del triángulo. El elemento se llama bisectriz, y ustedes lo recuerdan también muy bien desde siempre. La bisectriz es una línea que divide un ángulo siempre en dos ángulos iguales. Así que si esto es bisectriz, necesariamente por definición, este lado, que por ahora lo voy a llamar ángulo alfa, tiene que ser igual a este otro ángulo de aquí. Va a tener que ser alfa también. Los dos ángulos tienen que ser iguales porque esa es la definición de bisectriz. Bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. Ojo, a los profesores nos encanta poner ejercicios donde hacer creer a los alumnos que por tener ángulos iguales aquí, estos lados de acá deben ser iguales. Y eso no es cierto. Si es una bisectriz, no tiene por qué ser el lado AD, ese, igual a DC, que es este de acá. No tienen por qué esos dos trazos ser iguales. Estos ángulos de aquí no tienen por qué ser de 90 grados. No hay ninguna otra característica especial. Una bisectriz sale de un vértice dividiendo el ángulo en dos. No tiene por qué ser este un punto especial. No tiene por qué ser lados iguales, no tiene por qué ser punto medio, no tiene por qué ser 90 grados. Bisectriz es, definitivamente, dos ángulos iguales. Pero, por supuesto, como ustedes intuyen, en un triángulo hay tres vértices y, por lo tanto, tenemos tres bisectrices que sacar.
Aquí en el vértice A está el ángulo A alfa y este otro ángulo alfa que determina la línea AS. La recta AS es bisectriz. Lo mismo, el mismo razonamiento sobre el vértice B, donde está ángulo beta, y determina la bisectriz BT. La bisectriz BT designa dos ángulos iguales aquí. Sea lo que sea, este beta tiene que ser igual a este beta. Y lo mismo, el mismo razonamiento para el punto C que está acá. En el vértice C también tengo dos ángulos gamma. Para hacerlo rápido, la intersección de las bisectrices es un punto que siempre queda adentro del triángulo. Y en este caso, este centro de bisectriz, que le vamos a llamar incentro, el incentro es el punto de intersección de las bisectrices y tiene una propiedad especial que hay que recordar. Ese punto es centro de una circunferencia que cuando la dibujo me toca solo 3 puntos. Me toca en los 3 lados del triángulo. Una circunferencia que toca por dentro del triángulo en 3 puntos se llama una circunferencia inscrita. El incentro es centro de la circunferencia inscrita. Por favor, asociar ese in. In significa dentro en inglés, así que tenemos que poner in de inside, de adentro. La circunferencia que está adentro es una circunferencia inscrita y tiene su centro en el incentro, que es la intersección de las bisectrices. Propiedad, entonces, por ser bisectriz, los dos ángulos son iguales. Y por ser este punto de intersección de bisectrices, puedo dibujar una circunferencia que toca solo en 3 puntos. Si es una circunferencia, como vimos en la sesión pasada, el punto OS, que está aquí, el trazo OS, el trazo desde aquí hasta O, le voy a llamar en esto el trazo V, el trazo OV corta. Ese trazo también es radio de esta circunferencia. Y por último, el trazo desde O hasta aquí, que le voy a llamar Q. El trazo OQ. Ese trazo OQ también es radio. Así que tengo formas de calcular los 3 radios dentro de los infinitos radios de esta circunferencia. El O era el incentro y es centro de la circunferencia inscrita. Propiedad de las bisectrices. De manera que me lo pueden presentar de diversas maneras. No en la PSU, por supuesto, no va a estar dibujado con sombritas y con colorcitos. Tenemos que saber reconocer los ángulos que son iguales y la circunferencia inscrita. Ejercicio básico. Si me dijeran que I es el incentro, ¿cuánto vale X? Los que me están siguiendo, ya estoy esperando en el chat cuánto me reconocen en el resultado final. ¿Cuánto vale X? Todavía no tenemos ningún valiente aquí que se atreva. No, no es ese el punto. Vamos viendo. Si estos son 100 grados y este es el incentro, yo puedo decir varias cosas, pero en particular que al prolongar esto hacia acá, voy a tener ángulos iguales, voy a decir que ese ángulo es igual a S, puedo decir que ese ángulo es igual a S, y por lo tanto X va a tener que ser lo que le falte a todo esto para llegar a 180. Este ángulo en A más este ángulo en B más X tienen que sumarme 180. El razonamiento va a ser sencillo. Nosotros vamos a decir entonces que este ángulo va a estar dividido en 2 partes iguales, porque esta línea AI es bisectriz. Y acá voy a decir que estos 2 lados también son iguales entre sí, porque esta línea también es bisectriz de este otro lado. Si además me dieran un dato especial, por ejemplo, que este triángulo fuera equilátero, lo voy a anotar, caso especial. Si me dijeran que esto fuera equilátero, yo voy a tener que decir que este ángulo de aquí eran 60 y por lo tanto este de aquí son 30. Puede darse el caso que
yo tenga un triángulo equilátero con un ángulo en el incentro de 100, nos encanta preguntar estas cosas a los profesores. Y lo que hemos llegado es una contradicción matemática. Si es equilátero, esto me genera una contradicción. El triángulo que está aquí me tiene que sumar 180. Si yo asumiera que esto es equilátero, lo que tengo es una contradicción matemática. Lección 1 sobre este ejercicio. No debemos confiarnos en las proporciones de este dibujo. Acá en este dibujo, en ninguna parte dice que era equilátero. Se ve equilátero, se ven los tres lados bonitos, se ven los tres lados iguales. De hecho, yo creo que son tres lados iguales. Pero no tengo derecho a asumir que es equilátero. Solo puedo decir que este de acá es igual a este de acá y que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. No tengo derecho, por tanto, a decirlo. Lo dejo como tarea. La respuesta es 80, por si acaso. Siguiente elemento. Transversal de gravedad. Si este es un triángulo cualquiera y debo tirar una línea, debo trazar, quiero decir, una línea que va desde un vértice, por ejemplo, en este caso el vértice B, hasta el punto medio del lado opuesto, eso se llama transversal de gravedad. Normalmente le vamos a llamar T. Así que en este caso voy a decir que esta es la transversal de gravedad asociada al punto B, la transversal del vértice B. La transversal de gravedad tiene, por definición, este lado igual a este lado. Las longitudes tienen que ser iguales. Esa longitud, por definición, es igual a esa longitud. Así que ese trazo, AD, el trazo AD, tiene que ser igual al trazo DC. Como nosotros ya nos estamos haciendo expertos en geometría, vamos a definir al tiro, voy a aprovechar de adelantar un poquito de las sesiones siguientes. Cuando nosotros tenemos dos elementos en geometría que son exactamente iguales, no le llamamos iguales, le llamamos congruentes y dibujamos ese signo arriba. Esa línea curva es la que determina el signo congruentes. Así que yo lo que debería decir en formalidad es que el trazo AD es congruente con DC y eso indica que son exactamente iguales en todo. La transversal de gravedad entonces por definición es punto medio. Si esto de acá midiera 10, esto de acá tiene que medir necesariamente 10. Esa es la definición de transversal. Como siempre, hay tres lados, tres vértices y por lo tanto tres transversales de gravedad. El punto G que tenemos acá es el punto de intersección de las tres transversales de gravedad. Vamos viendo. En el vértice A está dibujada una transversal de gravedad que va a parar al punto E. Si me dicen que es transversal de gravedad, yo sé que E es punto medio entre C y B. Y eso es lo que representan estas dos rayitas a cada lado. Desde el vértice B aparece esta otra transversal de gravedad que va a impactar en el lado opuesto justo en su punto medio, en el punto F. Y por lo tanto, este lado es igual a este otro lado. Lo mismo en el vértice C. Así que, en definitiva, lo que tenemos son tres transversales de gravedad que se cortan en este punto. Ese punto se llama centro de gravedad o baricentro. Estaba poniendo yo baricentro. El baricentro es entonces el punto de intersección de las transversales de gravedad. Hay varias propiedades asociadas a esto. De hecho, me gustaría sugerirles que lo miraran con mucha atención, porque este dibujito es el más usado, las propiedades de la transversal de gravedad es lo más usado en este objetivo. Cuando uno como profesor debe preguntar por elementos interiores del triángulo, usa harto de las alturas, harto de bisectrices, pero sobre todo las preguntas son de transversales de gravedad. Y en la PSU, lejos, las propiedades más usadas y más preguntadas son de la transversal de gravedad. Debemos saberlas manejar bien. Así que defino de nuevo. La recta que va desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto se llama transversal de gravedad. Y el cruce de las tres transversales de gravedad siempre se da en el interior de un triángulo y le vamos a llamar baricentro o también en algunas partes le llaman centro de gravedad. Características especiales. Si ustedes se fijan,
acá tenemos todo este triángulo. Este triángulo tiene una forma completamente diferente del ángulo que estoy achurando con trazos más verticales. Quiero decir, el triángulo ADC, que quedó denotado, formado aquí por esta transversal de gravedad, es un triángulo que tiene una forma completamente diferente al triángulo CDB, que es el triángulo que está por este otro lado. Sin embargo, tienen igual área. Propiedad número 1, entonces, que determina una transversal de gravedad. Cada transversal de gravedad en particular determina dos triángulos de exactamente igual área. Así que, si yo vuelvo a este dibujo, aquí el triángulo ADC, el triángulo ADC, que ahora voy a anotar así, no es congruente con el triángulo CDB. No son iguales, no tienen la misma forma, pero son equivalentes entre sí. Equivalente significa que el área de este es igual al área de este. Lo mismo con el triángulo CAE, que quedó acá arriba, versus el que está acá abajo, AEB. Este triángulo y este triángulo son triángulos equivalentes. Voy a tratar de achurarlos. Estoy hablando de todo este triángulo versus este triángulo que está aquí. Todo este triángulo, entonces, AEC es equivalente, tiene la misma área. Así que, palabras de hoy día, adelantándonos al futuro. Primero, congruente significa dos figuras exactamente iguales entre sí, en todo. Voy a decir que dos triángulos son congruentes cuando tienen todos sus lados iguales, todos sus ángulos iguales. Y figuras equivalentes son figuras que tienen igual área. Así que voy a definir que el área del triángulo ACD es igual al área del triángulo CDE, o que son congruentes. Bien, un caso especial de transversales de gravedad, sumamente preguntado, es cuando en un triángulo el triángulo resulta ser rectángulo. Fíjense por favor ese ángulo que está aquí. En el ángulo C dibujé ahora un triángulo rectángulo. Las transversales de gravedad existen en todos los triángulos. Basta que salga de un vértice e impacte al punto medio del lado opuesto. Eso es transversal de gravedad, ya está claro a estas alturas. Pero, muy especialmente, si el ángulo es un ángulo rectángulo, aparecen dos propiedades nuevas. La primera es que, por definición, D es punto medio, por ser transversal de gravedad. Pero si este es un triángulo rectángulo, este trazo de aquí, el trazo DC, es igual a los otros dos. Al escribirlo, voy a poner entonces que el trazo AD, que siempre habíamos sabido que era congruente con el trazo DB, porque estos dos trazos, es decir, este trazo de aquí y este trazo de aquí, sabemos que son trazos iguales porque D es el punto medio. Pero si el triángulo es rectángulo, lo que vamos a decir además es que es congruente con el trazo DC. Por tanto, este lado y este lado son congruentes, son exactamente iguales, tienen exactamente el mismo largo, solo si este ángulo de aquí es rectángulo. Por lo tanto, lo que vamos a acostumbrarnos es a ir a buscar si aquí dice rectángulo. Si aquí dice que esto es rectángulo, nosotros vamos a inmediatamente decir que este lado es igual, por ser transversal de gravedad a este, pero además es igual a este. Ojo con eso. Sucede que si analizamos un poco más, aparecen conclusiones a esta propiedad. Aparece, por tanto, una segunda propiedad. Fíjense, si ahora tengo este lado en este triángulo rectángulo igual a este lado, resulta ser que este es un triángulo isósceles. Y este ángulo, sea el que sea, va a tener que ser igual a este ángulo de acá.
Este ángulo le voy a llamar alfa y este ángulo alfa. Lo que estoy diciendo entonces es que como este lado de aquí era exactamente igual a este lado de acá, solo en los triángulos rectángulos acá arriba, yo puedo decir sin lugar a dudas que este ángulo de aquí en el vértice A es igual a este ángulo que está aquí. Son ángulos iguales y este triángulo es un triángulo isósceles. Y resulta ser que lo mismo puedo decir en este otro lado. El trazo DC que está aquí es igual al trazo DB que está acá. Por lo tanto, este también es un triángulo isósceles. Este también es un lado basal de un triángulo isósceles, al igual como lo había sido este de aquí. Y por tanto, este ángulo de aquí resulta ser igual a este ángulo de acá. Aparecen propiedades entonces inesperadas. Solo tengo, una vez más repito, solo tengo derecho a decir que estos dos ángulos alfa son iguales y que estos dos betas son iguales si es que me dicen que este ángulo de aquí era rectángulo. Al revés, también esta propiedad es simétrica. Si me vienen en una pregunta, en el enunciado, a decir que estas son transversales de gravedad, el D es punto medio y este lado DC es igual a AD, no me queda más que deducir que este triángulo de acá tiene que ser rectángulo. Estos dos triángulos isósceles y estos dos ángulos de aquí congruentes también entre sí. Son dos propiedades entonces esenciales de la transversal de gravedad. Voy a borrar todas estas rayas que están aquí. En opciones del puntero voy a borrar todas las líneas, porque además quiero determinar otra propiedad más. Resulta ser muy importante otra propiedad adicional. Tiene que ver con los largos de estas líneas. Acá está el original de las tres transversales de gravedad. Nosotros habíamos visto que las transversales de gravedad por definición impactan en puntos medios, ya lo sabemos. Pero en cualquier triángulo sucede una segunda propiedad, y es que el largo de este trazo es siempre la mitad del otro pedazo de la transversal de gravedad. A ver si lo digo de esta manera. Si cada transversal de gravedad la dividimos en tres pedazos, un trozo va a medir A y el otro va a ser el doble de largo, por lo tanto 2A. Si me dieran números, si este trozo de aquí, el que impacta al lado opuesto, desde el baricentro hasta aquí mide 4, puedo asegurar con absoluta rapidez y seguridad que el trazo CG tiene que ser el doble de 4, por lo tanto 8. Si me dijeran que este lado aquí vale 10, yo tengo derecho inmediato a decir que este de acá tiene que valer 20. Eso en todo triángulo, sea o no rectángulo aquí arriba. Este se ve rectángulo, pero no necesito la prioridad del 2 es a 1 en los largos de trazos. Así que cada transversal de gravedad va a estar dividida en tres partes imaginarias. Pero el baricentro me deja siempre una proporción de 1 es a 2 en las tres transversales. El trazo corto siempre es el que impacta al lado opuesto. En este caso, ¿por qué aquí puse 8 y acá puse 4? Claro, primero porque lo estaba viendo gráficamente, pero puse el 4, el lado menor, el que es la mitad del otro, porque impacta aquí en el lado opuesto. El lado del vértice es el largo. Así que el largo corresponde a el lado que está sobre el vértice y el corto, el de la mitad, corresponde al que está al lado opuesto. Por eso aquí el 10 está sobre el lado opuesto y 20 es el lado que está sobre el vértice. Y lo mismo aquí en el trazo de la transversal FB, donde A está sobre el lado opuesto y el lado largo, 2A, está sobre el vértice B. Así que, en resumen, si tengo transversales de gravedad, lo que voy a tener son tres propiedades a saber.
Primera propiedad, las transversales cortan en puntos medios. Segunda propiedad, si ese es un triángulo rectángulo, la transversal de gravedad es igual a los dos lados que quedaron delimitados en el lado opuesto. Y en tercer lugar, las diagonales, estas transversales de gravedad sobre el triángulo, están siempre en una proporción 2:1 cortadas por el baricentro, por el centro de gravedad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Si hay alguna pregunta, este es el momento antes de pasar a la figura siguiente. Ok, muy bien. Me dicen entonces un ejercicio básico y esencial, solo para practicar un poquito. Me dicen que el trazo CD es una transversal de gravedad. Así que, ¿cuánto vale X? En principio, yo necesito saber este ángulo. La única manera de poder determinar cuánto vale X es que me den, además, que este triángulo aquí es rectángulo. Si ese triángulo es rectángulo, me cambia la vida, porque resulta ser que este triángulo es isósceles, donde este lado es igual a este lado. Y este lado de aquí resulta ser igual a este lado de acá. Las definiciones van a estar entonces que este X, yo podría ponerlo aquí también, este 60, donde resultó ser que este lado por ser triángulo es igual a este, voy a tenerlo aquí también. Así que si este es 60 y este era un triángulo rectángulo, necesariamente este de aquí va a tener que ser 30 y por lo tanto este de aquí va a tener que ser 30 grados también. Dependiendo entonces de la definición, uso la propiedad. Último elemento interno del día de hoy, de los internos más usados. Le vamos a llamar simetral de gravedad a una recta que sale desde el punto medio, en este caso D, este es el punto medio, y desde el punto medio se levanta en 90 grados, es decir, en forma perpendicular. Habíamos visto anteriormente aquí una altura, habíamos visto una bisectriz, habíamos visto una transversal desde B hasta el punto medio D. Pero esto es una simetral. Una simetral es siempre una perpendicular levantada en el punto medio de un trazo. Podemos levantar simetrales en cuadrados, en rectángulos, en rombos, en cualquier figura geométrica. Pero la simetral en el triángulo tiene ciertas características especiales. Como ustedes otra vez ven, si tengo tres lados, en cualquiera de esos lados puedo levantar una simetral. Aquí tengo levantadas las tres simetrales. Este, si es simetral, tiene que ser punto medio del trazo AB. Este punto de acá, si es simetral, tiene que ser necesariamente punto medio del trazo CB. Si esto de acá es simetral, tiene que ser necesariamente punto medio del trazo AC. La intersección de las simetrales siempre queda en la parte interna del triángulo y se llama circuncentro. Lo anoto aquí. Circuncentro. Así que el punto circuncentro es la intersección de las simetrales. Ahora, hay una propiedad especial. Este punto es también el centro de una circunferencia, solo que esta circunferencia toca en los vértices al triángulo. Una circunferencia que solo toca en los tres vértices a un triángulo se llama una circunferencia circunscrita. Y el centro de la circunferencia circunscrita es el circuncentro. Parece obvio, ¿cierto? Asociemos entonces incentro a circunferencia inscrita con la intersección de las bisectrices y circuncentro en la intersección de las simetrales, pero que determina una circunferencia circunscrita. La circunferencia circunscrita, por definición, solo puede tocar los vértices del triángulo. Y el centro siempre está aquí. Propiedades de las simetrales. Como es punto medio, necesariamente cada lado es igual sobre el mismo trazo. Así que si aquí tengo el trazo AC,
El punto O es punto medio por ser esta una simetral. Lo mismo desde aquí. Entre el trazo A y el trazo B, el punto medio es M. La recta levantada ahí era una simetral. Y lo mismo entre el trazo B, C. El punto N es el punto medio del trazo BC. Si levanté ahí una perpendicular, lo que tengo es una simetral, la simetral de ese lado. La intersección de las tres simetrales, ahí en el circuncentro. Y el circuncentro es el centro de esta circunferencia circunscrita. Más aún, los radios, el trazo AC, que aquí no está dibujado, el trazo que va desde aquí hasta acá, es radio de esta circunferencia. Y es igual al trazo BC y es igual al trazo CC. Los trazos que he puesto aquí son iguales entre sí y por lo tanto desde hoy día estamos diciéndoles congruentes porque son radios de la circunferencia circunscrita. Tengo entonces, hasta este momento, hemos visto alturas que se cruzan en el ortocentro, bisectrices que se cruzan en el incentro, transversal de gravedad que se cruza en el baricentro y simetrales que se cruzan en el circuncentro. Resumen de las propiedades especiales. En la altura no tenemos circunferencia. En cambio, en las bisectrices y en las simetrales tenemos circunferencias. En el caso de las bisectrices hay una circunferencia por dentro del triángulo que llamamos circunferencia inscrita. Y en el caso de las simetrales tenemos una circunferencia por fuera del triángulo que llamamos circunscrita. Las transversales de gravedad tampoco generan circunferencia alguna, pero tienen dos propiedades importantes. La primera es que las transversales de gravedad se cortan en el baricentro en una proporción de 2:1, siempre. Y si además el triángulo es rectángulo, sabemos que la transversal de gravedad genera un tercer trazo congruente a los dos lados medios opuestos. Eso es el resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, hay algunos casos especiales que son sumamente preguntados y además hay que saberlos en la vida diaria, muchos de ellos. Si alguno de ustedes va a estudiar ingeniería, esto va a ser el caso de todos los días. Hablemos de ciertos triángulos especiales, triángulos notables. Hay una montonera de triángulos notables. Acá puse una lista para que quede grabada en el video y si alguna vez tienen ganas de mirarlo, se meten con detalle a verlos. Hay 12, 3 son importantes, 12 son frecuentes y estos 16 son los triángulos notables desde la época de los griegos. Sin embargo, claramente no vamos a recomendarles aprenderse estos 16. Hay algunos sí que son relevantes. Vamos a ver 3 de ellos. El primero, ¿qué pasa cuando tengo un triángulo rectángulo? Notable, por tanto, por ser rectángulo primero. Pero este lado es igual a este otro lado. O sea, tengo dos catetos iguales. Es decir, este es un triángulo rectángulo isósceles. Rectángulo porque tiene 90 grados aquí. Isósceles porque tiene dos lados iguales. En el caso que estemos hablando de un triángulo rectángulo isósceles, necesariamente estos dos ángulos que están aquí son ángulos basales. Al ser este un triángulo isósceles, este lado y este lado de acá son iguales. Así que este lado de aquí es un triángulo basal. El ángulo basal tiene dos ángulos iguales. Si esto es de 90 grados, necesariamente llegué a la conclusión que entre estos dos tenían que sumar 90, pero además ser iguales. La conclusión es obvia, ¿cierto? Tienen que ser 45. Propiedad número 1, entonces. Si el triángulo es rectángulo y los catetos son iguales, los ángulos son 45-45. Esto es súper importante, lo vamos a repetir hoy día varias veces. Y también es relevante, si este lado mide K, la hipotenusa va a medir K raíz de 2. Básicamente, lo que hicieron los griegos acá es seguir el teorema de Pitágoras, que recuerdan que dice
que un cateto al cuadrado en un triángulo rectángulo más el otro cateto al cuadrado en el triángulo rectángulo en raíz es igual al largo de la hipotenusa. Pues bien, si aquí hacemos esto, me va a quedar 2 en raíz y k cuadrado en raíz. El k cuadrado en raíz lo voy a simplificar y me va a quedar en definitiva raíz de 2k, que puesto en el orden en que aparece en este dibujo, aparece como k raíz de 2. Recomendación para aquellos de ustedes que vayan a la PSU a buscar puntajes altos, mayores a 750, mayores a 780. Este triángulo no se puede llegar a deducir en la PSU. No pueden llegar a perder tiempo calculando cosas en la PSU. Hay que llegar sabiéndoselo. Las cosas que hay que saber entonces: si el triángulo era rectángulo y además era isósceles, por tanto, dos lados iguales, estos dos ángulos son de 45 cada uno y el lado opuesto es de k raíz de 2. Triángulo notable número 1. Siguiente triángulo notable, súper usado también. Es un triángulo que tiene los ángulos 90, aquí es un triángulo rectángulo, y la combinación 30, 60, 90. La combinación de 30, 60, 90 es un triángulo súper especial. Si este lado de aquí mide A, la hipotenusa siempre es el doble de A. Y el otro cateto es A raíz de 3. Así que si me dijeran, por ejemplo, que en este caso esto de aquí mide 10 centímetros, 10 unidades de largo, yo inmediatamente tengo que decir que si este triángulo es 30, 60, 90, este lado de aquí va a tener que ser 5. Y este de acá va a tener que ser 5 raíz de 3. Por supuesto, ustedes pueden llegar a la PSU a calcularlo por Pitágoras y decir que esto al cuadrado más esto al cuadrado me debe dar 10. Pero mi sugerencia es que por ningún motivo lleguen a la PSU a calcular estas cosas. Calcúlenlas ahora, cuando estamos a mitad de año, y no en noviembre en las 2 horas 40 que dura la prueba. La prueba, como hablamos en la primera sesión, la PSU en particular, es una prueba que no solo exige saber algunos conocimientos específicos muy bien, sino que además exige saber contestar las preguntas, las 80 preguntas, en 2 horas 40. Así que aquellos de ustedes que estén ya mirando la PSU de su cuarto medio, este es un valor que hay que aprender. En el triángulo en que tenga lado A e hipotenusa 2A, el otro lado es A raíz de 3 y siempre tiene la combinación de 30, 60, 90. Siempre. ¿Por qué los usamos? Porque es muy regular que nos aparezcan las preguntas que ustedes ven ahí. Esto de acá era originalmente un cuadrado. Y es típico que me preguntan cuánto vale la diagonal del cuadrado. Esto de acá era un triángulo equilátero original. Y es típico que me van a preguntar cuál es el área del triángulo o cuál es la altura de ese triángulo. En ambos casos tengo que calcular esta diagonal. Y es mejor sabérsela, una vez más, que llegar a calcularla. En el caso del cuadrado, el caso de catetos iguales, el caso de un triángulo isósceles, corresponde a, como ustedes ven fácilmente, un medio cuadrado. La mitad de este cuadrado, con un vértice rectangular acá, es el triángulo que habíamos visto, el triángulo notable en que un cateto vale A, el otro cateto vale A, y por lo tanto la hipotenusa vale A raíz de 2. Si esto de aquí no fuera como en este ejemplo, que vale 1, acá lo que tengo que decir es, si esto fuera de 10 de largo, acá voy a decir que este otro cateto es 10 de largo, y esto de acá es 10 raíz de 2. Si esto fuera 5, acá pongo 5, y acá pongo 5 raíz de 2. Deberíamos llegar a hacerlo sin pensar, simplemente recitándolo. Si los dos catetos son iguales, el cateto de aquí es A raíz de 2. Este caso acá es el simétrico. Era originalmente un triángulo equilátero. Espero que ustedes vean un vértice aquí, un vértice acá y un vértice acá. Pero es clásico, típico, que
nos van a preguntar cuánto vale la altura de ese triángulo. Y eventualmente en el futuro vamos a ver áreas de figuras geométricas. Es perfectamente posible que me pregunten cuál es el área de ese triángulo. Para eso yo necesito saber la altura. Y para saber la altura necesito saber esta propiedad. Si no me dicen los largos y solo me dicen ángulos, yo tengo perfecto derecho matemático a decir que si esto es 90 y estoy en la combinación 30, 60, 90, este lado de aquí es siempre la mitad que la hipotenusa. Y la altura, es decir, el otro cateto, es raíz de 3 veces eso. Así que si acá no hubiera sido un 1, sino que hubiera sido 10, esto de acá hubiera sido 20. Y esto de acá hubiera sido raíz de 3 por 10. Tenemos que saber reconocer estos números. Son notables porque son casos especiales sumamente preguntados. Un tercer caso especial no ha sido frecuentemente preguntado, pero lo quise poner acá también para recordarlo. Estos dos son los primeros. Quisiera que conservaran esta imagen con el tercero. Este es un triángulo pitagórico y si ustedes se fijan tiene la secuencia 3, 4, 5. Si tengo un triángulo rectángulo aquí, donde un lado sea 3 unidades, el otro cateto, el otro lado, sea 4 unidades, la hipotenusa va a ser 5, porque como ustedes recordarán, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado en raíz es igual a 5. Las proporciones se mantienen. Así que si aquí esto me dijeran que es 30, esto de aquí va a tener que ser 40 unidades y esto de aquí van a ser 50. Y proporcionalmente lo mismo. 3, 4 y 5 son números, es el primero de los tríos pitagóricos básicos. Así que voy a tener 3, 4, 5 y también son pitagóricos el 6, 8, 10, el 9, 12, 15 y así. Multipliqué este por 2. Multipliqué este por 3, si multiplico este por 4, por 5, por 6, si amplifico esta secuencia de 3, es a 4, es a 5, tengo un trío pitagórico. Y en todos estos triángulos que estoy poniendo aquí, todos ellos tienen la secuencia de 37 grados, 53 grados y 90 grados. 37, 53, 90 es la secuencia de todas estas amplificaciones de tríos pitagóricos. Así que, si yo hubiera amplificado esto por 10, si me doy cuenta en una pregunta que los catetos son 30 y 40, inmediatamente debo deducir que la hipotenusa, el tercer lado que me falta, es de 50 y sus ángulos son 37, 53, 90. Estos números son constantes. Este 37, 53 y 90 son constantes para esta combinación de tríos pitagóricos y todas sus amplificaciones. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok. Vamos con el siguiente tema del día de hoy. Desigualdad triangular. Este es un concepto que en mi experiencia a los alumnos les produce algunos problemas. Así que les pido su atención. Desigualdad triangular se trata de que uno cuando está construyendo un triángulo no lo puede construir con cualquier lado. Tiene que ser en ciertas proporciones específicas. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, si estoy dibujando un triángulo y quiero dibujar un triángulo con esa línea base. Pues bien, para formar un triángulo acá arriba, los lados tienen que tener ciertas proporciones. No pueden ser demasiado grandes ni demasiado chicos. Por ejemplo, si en esta base de triángulo que acabo de dibujar pongo un lado así, podría ser el lado C. Pero el lado A, así de grande, claramente no me da para formar un triángulo. Me quedó demasiado grande este lado. Estoy tratando de hacer un triángulo con ese lado, con el lado B aquí, pero este lado A me queda demasiado grande. Se me pasa de aquí. Por otro lado, si tengo un triángulo aquí
y pongo un lado aquí y el otro lado demasiado chico, tampoco me sirve para formar un triángulo, porque este lado A más este lado B no me alcanzan para dar el largo que tiene la hipotenusa C en este caso. Así que necesito construir triángulos, pero los triángulos tienen que tener los lados de tal manera que no puede ser muy grande, uno con respecto a los otros dos, ni puede ser muy chico, uno con respecto a los otros dos. A este concepto le llamamos desigualdad triangular. No podemos tener cualquier longitud. Voy a borrar esto por ahora. Las fórmulas son las que ven aquí. Este círculo está representando al lado A, a este lado que está aquí. Pues bien, para formar un triángulo sobre el lado A, los otros dos lados no pueden ser ni muy grandes ni muy chicos, de acuerdo a lo que había dicho. Veámoslo normalmente más fácil en el ángulo basal del lado C. Este es el lado C. Este es el lado basal. Si yo quisiera formar este triángulo, necesito lados que no sean ni muy grandes ni muy chicos. Eso es lo que está explicitado aquí en el tercer renglón. Acá me dice que el lado C tiene que ser más chico que la suma de los otros dos lados, pero a su vez tiene que ser más grande que la resta de los otros dos lados. Esto es un concepto, yo los entiendo perfectamente bien, es difícil imaginárselo. Básicamente, insisto, lo que estoy diciendo es que los largos no pueden ser cualquiera en un triángulo. Tiene que estar de tal manera que cuando yo ya tengo un lado y tengo el otro lado, el tercer lado no puede ser ni muy grande ni muy chico. Tiene que ser tal que me permita cerrarlo. A eso le llamamos desigualdad triangular. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes si tengo un triángulo aquí de lado 10? Y este lado de aquí de largo 3. El tercer lado aquí, evidentemente, no podría ser 4. Porque si yo juntara el lado 3 con el lado 4, no me alcanzan a topar, no se me cruzan nunca. Porque 3 más 4 es harto más chico que 7. Necesito que la suma de 3 más 4 sea mayor que ese 10 que está aquí. Es más, si tuviera, imagínense una contradicción matemática. Si tuviera un lado basal 10, este lado como 5 y este lado como 5, tampoco me funciona. No tengo ahí en realidad un triángulo. Lo he dibujado como triángulo, me aparece como triángulo, pero ahí no hay un triángulo. Porque si este lado mide 10, este lado 5 y este lado 5, 5 más 5 son exactamente 10. Lo que tengo en realidad en esa figura es que los dos lados están exactamente sobre la base. No forma triángulo, es en realidad una línea recta. Necesito que sea mayor. Podría haber sido 5,1 y este otro 5. Y ahí ya me queda un triángulo apenas levantadito, pero ya es un triángulo. Por supuesto puedo hacer crecer eso. Si tuviera aquí 10, acá 5, acá podría poner 6. O podría poner 7, u 8, o 9, o 10. Pero tampoco me puedo pasar para el otro lado. Imagínense ahora que sobre este mismo triángulo ejemplo, del lado 10, pongo un lado 5, como recién. Pero el tercer lado para formar este triángulo mide 20. No tengo ninguna manera de hacer coincidir este vértice con este vértice de acá. Proporcionalmente, no existe esa posibilidad. Esto me quedó demasiado grande, entonces. Desigualdad triangular, en definitiva, es que le ponemos una condición a cada lado del triángulo para que a la vez sea menor a la suma de los otros dos, pero mayor a la resta de los otros dos. Ejemplo.
para que esto funcione, necesariamente tengo que comprobar esto en los tres lados, ¿eh? No es solo en uno. La desigualdad triangular tiene que darse simultáneamente en los tres lados. Primera característica. Segunda característica de la desigualdad triangular. Esta es súper obvia, súper intuitiva. Aquí nunca tenemos ningún problema. Básicamente nos dice que el lado más grande de un triángulo, en este caso el lado C, siempre corresponde al ángulo más grande de los tres internos. Para que este sea el lado más grande, el ángulo de aquí tiene que haber sido el ángulo mayor. Así que lo escribimos como que para que el ángulo alfa sea mayor que beta, solo se da si el lado A es mayor que el respectivo lado B. Yo puedo comparar entonces lados e inmediatamente deducir que los ángulos tienen que ir en la misma proporción. Si este lado A es mayor que este lado B, inmediatamente puedo decir que este ángulo alfa tiene que ser mayor que el ángulo beta. Los ángulos y lados son directamente proporcionales. Mientras más grande entonces es un lado, mayor tiene que ser el ángulo que le da origen. Esa es la segunda propiedad de la desigualdad triangular. Así que resumo, un lado solo puede ser menor a la suma de los otros dos, solo puede ser mayor a la resta de los otros dos, y la proporción de ángulos siempre corresponde el ángulo mayor directamente al lado opuesto mayor. Ejercicio básico. Si este lado es 3 y este otro lado es 4, ¿qué valores puede tomar X? Usualmente las preguntas las ponemos como ¿qué valores enteros puede tomar X? O bien me podrían preguntar ¿entre qué valores, entre qué rango de valores puede fluctuar la variable X? Y yo tengo que decir que, por una parte, 4 menos 3 es 1, y por otro lado, 4 más 3 es 7. Con lo cual, X tiene que ser mayor que 1, no igual, mayor que 1, y tiene que ser menor a 7. No igual a 7, menor a 7. Por lo tanto, los únicos valores que puede tomar la variable X son en números enteros. El 2, el 3, el 4, el 5 quise poner aquí, y el 6. No puede ser el 1 y no puede ser el 7. Veamos por qué. Si fuera 7, en realidad lo que me queda es que justo el lado 3 más el lado 4 me quedan justo encima del 7. Por lo cual, si esto fuera un 7, lo que me queda es una sola raya con los dos lados puestos encima. Eso no es un triángulo. Ni siquiera tendría un pequeño angulito hacia arriba. No. Esto no funciona. El 7, por tanto, no puede ser un valor. De la misma manera, si tengo el lado 3 hacia acá y el lado 4 hacia acá, esto de aquí tiene que ser mayor a 1. Si fuera 1, me quedaría 3 con 1, que me da justo arriba del 4. Por lo tanto, también sería una línea recta, tampoco sería triángulo, por lo tanto, tampoco aceptamos el 1. Si no me están pidiendo números enteros, como lo había enunciado yo recién, de manera que me salieron el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, sino que me lo pidieran como números reales, lo que yo debería anotar acá es que X tiene que ser menor a 7 y simultáneamente tiene que ser mayor a 1. X tiene que estar entre 1 y 7, no menor o igual en ninguno de los dos casos. Tendría que ser necesariamente mayor a 1 y menor a 7. Podría ser 1,1, podría ser 6,9, 6,99, pero 7 no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, veo el chat que está todo claro. Bien, gracias a ustedes. Finalicemos hoy día entonces con algunos ejercicios de desarrollo básico. Primero, vamos a definir H aquí como ortocentro. Si la pregunta me dice que este es ortocentro,
yo necesariamente tengo que saber, no tengo cómo deducirlo, tengo que saber qué es intersección de alturas. Si esto es una altura, el trazo CH es altura, y por lo tanto, lo que yo voy a tener aquí son, déjenme dibujar una recta, aquí, ese trazo es la continuación de CH, eso es la altura. Lo mismo, si, me quedó un poco chueco esto, quería dibujar aquí esa prolongación. ¿Ustedes me entienden? Eso de aquí es la prolongación. Si es una prolongación, sale de un vértice e impacta en 90 grados al lado opuesto, para que sea altura. Así que necesariamente este triangulito de aquí es de 90, este triangulito de aquí es de 90. Si este triángulo de aquí es 66, yo tengo varias opciones para llegar a la conclusión de cuánto vale x. Una de esas opciones es decir que este triángulo aquí, al prolongar sus alturas, lo que me genera es un cuadrilátero. La primera propiedad que podría usar es que en cualquier cuadrilátero todos los ángulos internos suman 360. Propiedad de cuadriláteros, entonces. Todos los ángulos internos suman 360. Así que aquí yo podría decir que tengo estos 90 que están acá, y estos 66. Estos 4 ángulos me tienen que sumar 360. Pero al hacer la prolongación me doy cuenta que en realidad este ángulo de aquí es también x, porque como vimos en la primera sesión, resultan ser ángulos opuestos por el vértice. Así que, primera forma de calcular esto, decir que x es opuesto por el vértice a este ángulo que está acá. Por lo tanto, este ángulo de aquí también es x. Y por lo tanto, x más 90 más 66 me tiene que sumar 360 grados. Usar la propiedad número 1. Esto es válido para todo cuadrilátero. Ejemplo número 1. Otra forma de deducirlo es que me digan que este triángulo de aquí es un triángulo y por lo tanto tiene que sumarme todos los triángulos que están acá 180. Yo, por tanto, puedo decir que con toda propiedad que este ángulo de aquí es de 90, que ese ángulo de aquí es de 90, y las prolongaciones de ellos me generan alturas. Así que estos 90 más esto que está aquí es lo complementario de 180. Puedo decir, por tanto, que en un triángulo como este, ese ángulo de aquí es además exterior a la suma de estos dos de acá. Si yo tuviera este ángulo de aquí, yo puedo decir que x es 90 más esto de aquí. Así que si eventualmente en la pregunta no necesitara usar o no quisiera usar la propiedad de cuadriláteros, tendría una segunda alternativa si me dijeran cuánto vale este ángulo de aquí. En este caso, este ángulo de aquí sería tal que este más este son los opuestos en este triángulo a x, y por lo tanto x tiene que ser este alfa más beta. Si esto es altura, alfa más beta tiene que ser x. Pero si es altura, beta tiene que ser 90 grados. Así que de aquí, si me dan alfa, puedo decir cuánto es beta. Dependiendo entonces de la forma de la redacción de la pregunta, puedo usar propiedades de triángulos o propiedades de cuadriláteros. Vamos en adelante. Acá una pregunta con bisectrices. Me dicen, mire, AD, es decir, el trazo que va desde aquí hasta acá, es bisectriz. Si esto es bisectriz, ni siquiera necesito medir nada más. Necesito solo recordar que una bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Así que necesariamente, si este vale x, este de aquí vale x. Este ángulo de aquí es necesariamente congruente, igual al de acá, porque esto era una bisectriz. Si en este caso en particular me dicen lo que me están diciendo, que este ángulo de aquí vale 40 y este ángulo de aquí vale 70, también tengo varios caminos para llegar a él. Primero, podría decir, por ejemplo, que si esto vale 70, este ángulo de aquí es justo lo que le falta al ángulo de 70 para llegar a ser 180. Y por lo tanto esto de aquí
tiene que ser 110. Estos son ángulos suplementarios. Así que este de aquí tiene que ser 110. Por lo tanto, yo puedo decir que 110 más 40 son 150, y lo que le falta a 110 más 40, que son 150, lo que le falta para llegar a 180 son 30 grados. Así que puedo llegar a la conclusión que esto de aquí tiene que ser 30 grados. Pero esto ahora lo vamos a considerar demasiado lento. Vamos a usar otra propiedad que me gustaría que recordaran siempre. Un ángulo exterior es siempre la suma de los dos ángulos opuestos. Así que este de 70 grados que está aquí es el exterior de este ángulo X más este ángulo de 40 que está aquí. Por supuesto, llego a la conclusión entonces que esto tenía que ser 30 grados. Y como esto es bisectriz, X tiene que ser también 30 grados. En términos de velocidad, yo preferiría que todos lo sacáramos por el ángulo exterior. Más aún, alguien podría preferir una tercera alternativa, que es básicamente la misma propiedad, pero por el otro lado. Yo puedo decir que esto de aquí es lo que le falta a 70 para llegar a 110, pero también puedo decir que esto tiene que ser 70. Así que puedo llegar a la conclusión que esto tiene que ser un triángulo de 180 y podría haber llegado a deducir por el camino largo cuánto valía el ángulo aquí en C y en definitiva que X valía 30 grados. Hay muchas maneras, entonces. Sería bueno que empezáramos a entrenar el ojo, la vista, para que no siempre todos los problemas tienen una sola manera de solucionarlos. Dependiendo de las propiedades que sepa uno, las usa de manera indistinta. En este caso, lo que sí yo recomendaría es que aquellos que no vieron al principio, instantáneamente, que este ángulo es un ángulo exterior y que X más 40 tiene que ser 70, empezáramos a trabajar más sobre ángulos exteriores. Recomendaría ver ángulo exterior. Veamos otra pregunta más. Aquí también son bisectrices. En este triángulo me dicen que AC es igual a AB. AC es todo este trazo. Y AB es todo este trazo. Así que esto tiene que ser igual a esto. Antes de decirme nada más, yo ya sé que estos son entonces lados iguales. Y si son lados iguales, este lado de aquí es el lado basal de un triángulo isósceles. Así que necesariamente ese ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de acá. Les voy a llamar alfa. Todavía no sé qué me van a preguntar, no he leído el resto de la pregunta. Pero si esto de acá es 110, alfa necesariamente tiene que ser 70, porque tienen que ser suplementarios. Así que ya tengo el alfa aquí y el alfa acá. Ni siquiera sé, no tengo por qué saber, pero debería ser algo intuitivo en nosotros, que si nos dan una pista, inmediatamente ver las propiedades de esa pista. Me dieron la pista de que dos lados eran iguales en este triángulo, y por lo tanto este triángulo era isósceles. Si ese triángulo era isósceles, los ángulos basales eran iguales. Además, en la segunda línea me dicen, mire, estos dos trazos, BE, el trazo que impacta aquí, y el trazo CD, el trazo que impacta acá, son bisectrices. Por lo tanto, los ángulos tienen que ser iguales. Alfa, entonces, es el ángulo completo, pero necesariamente este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de aquí, y ambos tienen que ser la mitad de alfa. Como ya había sabido que alfa era de 70, voy a llegar a la conclusión que este lado de aquí eran 35 grados, y claro, este de acá también tiene que ser 35 grados. Así que ahora tengo esos dos ángulos de ahí. Pero resulta que acá pasaba lo mismo. Este de acá también era 35, y este de aquí también es de 35 grados. De hecho, este fue el primero que dedujimos porque ambos tenían que ser suplementarios. ¿Cuánto tiene que valer X entonces? No sé todavía, pero una cosa sí sé. Este X es igual a ese X. Este X es un ángulo exterior a estos dos que están acá. Este de 35 aquí
y este de 35 acá corresponden a un triángulo isósceles que completan con este los 180, así que esto de aquí tiene que ser necesariamente 110. Y si esto de aquí es 110, ese de aquí tenía que ser 70. Como siempre, más rápido hubiera sido si me hubiera dado cuenta que X era un ángulo exterior a este triángulo que está aquí. Y los dos lados opuestos son estos 35 de aquí más estos 35 de acá. 35 más 35 eran 70. X tenía que ser 70 grados entonces. Como siempre, caminos largos y caminos cortos. Insisto en recordar lo que es un ángulo exterior. Muchas veces nos ayuda harto. Compliquemos un poquito más la figura con más trazos, más triángulos, más líneas. En el triángulo ABC de la figura, de nuevo me dan un triángulo isósceles. Me dicen que ese lado, AC, es igual a AB. Solo que en esta pregunta ya me están dando este ángulo de aquí. Este vale 80. Aunque no se vean proporcionales, aunque en este dibujo el trazo AB se vea más grande que AC, nosotros debemos deducir que este ángulo corresponde al ángulo basal de un triángulo isósceles y tiene que ser necesariamente 80. Necesariamente. Si esto es 80 y estas líneas de aquí son bisectrices, este ángulo de aquí es igual a ese ángulo de acá. Y en particular, este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de acá. Por lo tanto, estos 80 son bisectrices. Si esto es bisectriz, ojo, CB es bisectriz, pero es bisectriz solo de este ángulo. No es bisectriz de los 180 grados que está en total, claro. Es solo de esto de aquí. Así que aquí tengo 80, acá tengo un ángulo que todavía no sé cuánto es, y acá sé que tengo un ángulo que es de 80. Pero al investigar más en detalle, veo que este vértice de aquí y el vértice de acá, ABC, me conforman un triángulo. Ese triángulo tiene que sumar 180. Y de esos 180 ya tengo 80 aquí y 80 acá. Así que todo este ángulo completo que está aquí, todo el vértice en A, tiene que ser justo lo que se necesita para que 80 más esto lleguen a ser 180. Por supuesto, eso es 20. Todo este ángulo aquí, entonces, es 20. Voy a anotarlo por aquí. Mientras tanto, el ángulo en A he llegado a la conclusión que son 20 grados. Pero resulta que el trazo AF me dice la pregunta que es una bisectriz. Al ser una bisectriz, este lado tiene que ser igual a este. Y por lo tanto, esto tiene que ser 10 grados y 10 grados. Me acabo de dar cuenta que tenemos un pequeño problema de lectura aquí. Lo que tenía que decir es que AF es una bisectriz y que BC tenía que ser una bisectriz. Así que, para recordar por si acaso. Y la definición entonces es que si esto era 10 y esto era 90, este de aquí tenía que ser necesariamente lo que le faltan a estos 90 para llegar a ser 180 en este triángulo completo. Necesariamente esto tenía que valer entonces 90 grados. Otro ejercicio más. Es común que no nos den siempre números en los valores de grados de un triángulo. Nos pueden dar variables. Fíjense aquí, no sé cuánto vale esto, pero es 2x menos 15. ¿Cómo vamos a deducir esto? Vamos a tener que usar varias propiedades. Puedo usar la propiedad, por ejemplo, de ángulo exterior, que es lo que yo quisiera ir orientando hoy día. Este ángulo, el 2x menos 15, es un ángulo exterior a este triángulo. Y por lo tanto, este ángulo de aquí más este ángulo de aquí, no sé todavía cuánto valen, pero tiene que ser 2x menos 15. ¿Cuánto vale cada uno? Estos son dos ángulos adyacentes, tienen que ser suplementarios. Este ángulo de aquí tiene que valer 30 grados, por tanto. Y esto de aquí también tiene que ser suplementario. Así que esto de aquí tiene que ser 180 menos x. Esto se puso un poquito más complicado, lo entiendo perfectamente. Estamos usualmente acostumbrados a usar números. Los números suman 180 al tiro.
Pero aquí no sé realmente cuánto vale todavía este ángulo. Solo sé que entre los dos tienen que sumar 180. Así que lo que tiene que valer este ángulo interno aquí es 180 menos los x que están acá afuera. Resultó ser entonces que esto es 180 menos x. Y por lo tanto, ahora me queda la propiedad que esto es un ángulo exterior. El ángulo exterior que mide 2x menos 15 tiene que ser necesariamente igual a la suma de estos dos ángulos opuestos, según la propiedad que habíamos visto antes. Esto tiene que ser 30 grados más 180 grados menos x. Ahora voy a despejar x. Voy a poner todos los x a la izquierda. Aquí tengo 2x, voy a hacer paso por paso, más x a este lado. Y al otro lado me quedan los 30 más los 180 más los 15, que eran estos 15 grados que aquí estaban restando y que obviamente pasé sumando al otro lado. Así que me queda que 3x tiene que ser igual a 30 más 180, 210, más 15, que son 225. Y si no estoy mal, x entonces va a ser 225 partido por 3, que son 75 grados. X vale entonces 75 grados. Pongo énfasis, llamo la atención de ustedes sobre que, una vez más, no siempre me van a dar los números directos con los cuales puedo hacer una resta directa. No, me pueden dar ecuaciones también. Acá me dan una pista, 2x menos 15. Tuvimos que usar la propiedad del ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de los dos y por lo tanto llegué a la conclusión que esto más esto tenían que darme 2x menos 15. Les recuerdo que llegué a la conclusión que 180 menos x era el valor de ese ángulo porque estos de acá eran x y esto es un ángulo suplementario. Necesariamente tenía que ser lo que le faltaba a x para llegar a 180. Eso es siempre 180 menos x. Otro ejercicio más. Sí, veo en el chat algunos alumnos que me están contando de resultados anteriores. Sí, Vania, ese ángulo valía 90, está correcto. Y ahora, ¿qué me dices de este ángulo? En esta figura, la recta L1 y L2 me dicen que son paralelas. Cuando esto aparece inmediatamente, vamos a ver adentro las rectas que son cortadas por una transversal, paralelas cortadas por transversales. Así que aquí lo que voy a tener son ángulos semejantes, internos, externos, colaterales, adyacentes, etc. Pero me dice además que AC es perpendicular a BC. AC es esto. Y BC, a ver, BC, no. Aquí lo que me tuvo que haber dicho es que AB es perpendicular a BC. Lo que yo quiero tener aquí es un ángulo de 90 grados. Tenemos un pequeño problemita con la digitación y no me había dado cuenta antes. AB es perpendicular a BC. Eso es lo que tiene que estar acá. Entonces, ¿cuánto vale X? De hecho, no me están pidiendo el valor de un ángulo en particular. Me están pidiendo el valor de una variable. ¿Cómo determino eso? Si estos son ángulos que están cortados por un transversal, puedo empezar a usar varias propiedades. Por ejemplo, si estos son 90 grados, yo puedo decir que estos son 90 grados. Y por lo tanto, el interno también son 90 grados. Y con eso conformo un triángulo. Aquí. Pero ese triángulo tiene que valer 180. ¿Cuánto vale este pedazo? Este trozo interno. De acuerdo a lo que vimos recién, eso tiene que valer 180 menos x más 40. Lo voy a poner entre paréntesis para que nos quede claro. Este pedacito de aquí, entonces, es 180 menos x más 40, que en definitiva resulta ser 180 menos x menos 40. Eso es lo que vale ese ángulo de aquí. Ahora, 180 menos 40
es 140. Así que en definitiva, x vale 140 menos x. Ese ángulo de aquí ya lo tengo determinado. Este ángulo de acá era 90 grados. Sé que la parte interna de esto vale 90 grados, pero todavía no sé cuánto valen cada uno de ellos. ¿Cómo determino esto? Lo puedo determinar diciendo, si estos son 20 grados, estos son de aquí 90, y con eso puedo calcular este ángulo de aquí. Porque este triángulo, el ABC, tiene que sumar 180. Si esto es 20 y esto es 90, este ángulo de aquí tiene que ser necesariamente de 70 grados. Ahora tengo este triángulo de aquí. Si esto es 70 grados y esto de aquí es 90, necesariamente este pedacito de aquí es 20. Y por tanto, este pedacito de aquí es 20. Ahora ya tengo de este triángulo todo lo que necesito saber. Estas son paralelas cortadas por la transversal. Podría haber dicho que estos 20 son iguales a estos 20. Podría haber dicho que este de acá es 160 y este de acá es 160, si lo hubiera necesitado para algo. Pero lo relevante es que necesito este de aquí. Así que ahora que ya tengo este de aquí, 140 menos x, más estos 90 de aquí, más estos de acá, me tiene que sumar 180. O lo que es aún más rápido, si yo tomo estos dos de aquí, en este triángulo, yo puedo decir que esto es el ángulo interno, pero este es un ángulo externo. Y por lo tanto, x más 40 tiene que ser la suma de estos 90 de aquí más estos alfa de acá. Como ustedes ven, puedo sacarlo entonces por este triángulo de aquí o lo puedo sacar por este triángulo de acá. ¿Alguien se atreve a decirme la respuesta? Ah, todavía no. Bueno. Jóvenes, entonces, triángulos hemos definido y debemos saber al día de hoy. La definición básica, esto es toda la sesión, ¿no? Pongo este ejemplo como un triángulo 3D que se llama triángulo de Penrose. Es uno de los señores que trabajó con Einstein en su época. Habla del universo que es ilimitado pero finito. Es un ejemplo de cómo esa bola recorre una superficie sin parar nunca, sin que en ninguna parte se le pueda detener, pero es entonces en un espacio delimitado, pero no termina nunca, su recorrido es infinito, en un espacio delimitado. Un triángulo que aquellos que ustedes que quieren estudiar física y relatividad y teoría cuántica, es uno de los ejemplos clásicos de espacios. En particular, para nosotros hoy día, tenemos que sabernos los elementos básicos del triángulo. Los elementos son altura, que se cruza en el ortocentro, bisectriz, que se cruza en el incentro, transversales de gravedad, que se cruzan en el baricentro, y simetrales, que se cruzan en el circuncentro. El incentro y el circuncentro corresponden a centros de circunferencia. Una circunferencia inscrita, en el caso de las bisectrices, una circunferencia circunscrita en el caso de las simetrales, por dentro y por fuera. En el caso de las transversales, que yo espero que se lo aprendan con mucha dedicación. Las transversales de gravedad, por definición, definen en el lado opuesto dos lados iguales. Pero hay dos propiedades que siempre se preguntan. La primera, si el triángulo es rectángulo, aparece ahí la transversal de gravedad del mismo largo que los otros dos lados medios opuestos. Y en segundo lugar, el baricentro en la transversal de gravedad, sea un triángulo rectángulo o no, el baricentro corta siempre en la proporción 1:2. Siempre hay un pedazo largo y un pedazo corto. El pedazo largo, el del vértice. El pedazo corto, el del lado opuesto. Luego vimos triángulos notables. Hay muchos triángulos notables, pero les pido aprenderse 3. Los del triángulo rectángulo, 90, 45, 45. Los del triángulo rectángulo especial de 90, 30, 60, que normalmente uno le llama el 30, 60, 90, claro, con los lados que tienen que ver ahí. Y el trío pitagórico 3, 4, 5, también súper usado, estoy seguro que ustedes lo recuerdan de muchas veces. El 3, 4, 5 y todas sus amplificaciones tienen 37 y 53 grados en sus respectivos ángulos.
el otro siempre el de 90 grados. Eso es relevante. Lo demás es entrenar, ensayar de cómo ver una imagen y resolver el ángulo. Siempre hay varios caminos para llegar a un resultado. En particular, les recuerdo, los ángulos interiores entonces de un triángulo, lo que tantas veces ustedes han escuchado, 180. Pero la suma de los ángulos exteriores es de 360 en un triángulo. En realidad en todas las figuras de polígonos cerrados. Pero son 360 en el caso en particular del triángulo. Y además, en el caso de los cuadriláteros, la suma de sus ángulos interiores es 360. Si hemos aprendido todo eso, yo me doy por satisfecho y les deseo la mejor de las suertes. ¿Hay alguna pregunta? Se me había olvidado mostrarles la imagen de geometría en el arte y espero sus preguntas. Estoy leyendo el chat. Gracias por los adjetivos. Me siento muy halagado. Muchísimas gracias. Espero seguir enseñando y que ustedes me sigan entendiendo. Todos los lunes a las 6:30, desde ahora hasta fin de año. La próxima sesión vamos a ver polígonos, figuras, en particular cuadriláteros. Lo que vamos a ver entonces es cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios, trapezoides, deltoides, todo lo que tiene que ver con figuras de 4 lados y en general de polígonos. Algunos polígonos son relevantes. Los de 4 lados los vamos a ver en detalle y vamos a ver también las propiedades la próxima semana de figuras de 5 lados y figuras de 6 lados. En ambos casos vamos a usar algunas de las propiedades que tuvimos que ver hoy día en los triángulos. Así que para la próxima sesión los invito a cuadriláteros, pentágonos, hexágonos y varias propiedades de circunferencia, de triángulos y de polígonos que están mezclados unos con otros. Circunferencias adentro de polígonos, circunferencias adentro de cuadrados, cuadrados adentro de triángulos y las cosas que hemos visto hasta ahora mezclados. Les anuncio, sí, que la próxima sesión viene con un nivel de dificultad un tanto mayor a lo que fue esta, que a su vez fue bastante mayor a lo que tuvimos antes. Vamos en una pendiente ascendiente de nivel de dificultad. Por supuesto no va a ser difícil, pero vamos a ver más vocabulario y más propiedades la próxima semana. Los invito entonces para el próximo lunes a las 6:30. Bien, gracias por todas sus palabras, gracias a ustedes, gracias una vez más. Por si acaso me llamo Tito Villar y espero verlos entonces el lunes próximo a las 6:30. Ok, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez
y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!